La historia del hombre más grande de todos. Apareció como hombre, pero era Dios. Nació en un pesebre como un campesino, pero lo adoraron como un rey y señor. No tuvo estudios, pero lo llamaron maestro y tutor. Trabajó como carpintero, pero él era el creador. No tuvo nunca ovejas, pero lo llamaron el buen pastor. Jamás tuvo esclavos, pero lo llamaron el Señor. Tampoco fue médico, pero a muchos sanó. Lo llamamos Padre Nuestro, pero hijo no crió. No era el sol ni una estrella, pero con su luz nos iluminó. Embustero lo llamaron, pero él jamás mintió. De endemoniado lo acusaron, pero él era el mismísimo Dios. Siendo el único justo, lo crucificaron como un ladrón. Pensaron que acabaron con su vida, pero al tercer día resucitó. Muy buenas, amigos y hermanos, ¿cómo estáis? Hoy os quiero contar la historia del hombre más grande de la humanidad. La historia del hombre con mayúsculas, no de un simple hombre con minúsculas. Hoy os quiero contar la historia del hombre por excelencia. Un hombre que no era cualquier hombre, porque era Dios hecho hombre, porque era el Padre Eterno hecho hombre, porque era el Creador nacido como un niño. La historia de este hombre con mayúsculas, que era Dios, no tiene principio ni fin, porque Jesús, como está escrito en la Biblia, como dice el profeta Isaías y como dice el apóstol Juan en el libro del Apocalipsis, es el principio y el fin, es el alfa y el omega, el eterno. Jesús es Dios, y como Dios es eterno, no tiene principio ni fin. Por tanto, su historia es desde siempre y para siempre. Su historia es eterna, porque Jesús es el principio y el fin, el alfa y el omega, el que estuvo muerto y ahora vive por los siglos de los siglos. La historia de este hombre, por lo tanto, primero es eterna. Y a nosotros los hombres se nos profetizó desde el principio de los tiempos. Ya en el libro de Génesis, cuando Adán y Eva se rebelan contra Dios, se profetiza que la nueva Eva, que es María, daría a luz un hijo y que la serpiente mordería a este hombre, a este nuevo Adán, lo mordería en el calcañar. Pero a él, el nuevo hombre, le pisaría y le aplastaría la cabeza a la serpiente. El profeta Ezequiel también nos profetizó que Dios un día estaría entre nosotros. Y que vendría como un buen pastor. Y que curaría a la oveja perniquebrada, que rescataría a la oveja perdida. El profeta Isaías también, 800 años antes de que naciera Cristo, nos habló de Jesús, del hombre por excelencia. Y el profeta Isaías nos dice: un niño nos será dado, y su nombre será Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. El profeta Zacarías también nos habló de él, y nos dijo: alégrate, hija de Sión. He aquí tu rey viene justo y salvador, subido en un pollino de asna. ¿Os acordáis cuando Jesús entró en Jerusalén en un pollino de asna? Esto se profetizó 500 años antes de que Jesús naciera. Por fin, hace 2000 años, en Belén, una ciudad que no era nada,
Dios decidió hacerse hombre. Y el protagonista de nuestra historia de hoy nació en un pesebre. Nació en un pesebre, no en un palacio como los grandes reyes, sino en un pesebre, en un establo, y lo acostaron en un pesebre. Su madre fue una sencilla mujer judía, una ama de casa, una sencilla mujer judía, y su padre un obrero, un carpintero de Belén, de la tribu de Judá, de la estirpe de David. En un pesebre, hace 2000 años nació. En un pesebre nació hace 2000 años el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Se crió, como ya he dicho, con una familia obrera. Tuvo que madrugar desde chiquito para trabajar. Tuvo que cuidar de sus hermanos menores, porque Jesús tuvo hermanos. No solo hermanos espirituales, sino también hermanos carnales. Tuvo que cuidar de sus hermanos. Tuvo que trabajar en la carpintería. Estudió como cualquier otro niño en la escuela judía. Le ayudó a su madre, a sus padres. Cuando tenía 13 años y lo presentaron en el templo como a cualquier niño judío, aquel hombre del que os estoy hablando se perdió de sus padres. Sus padres se volvieron locos buscando al niño por Jerusalén, por el templo. Cuando lo encontraron, aquel niño Jesús le dijo a sus padres: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo tengo que ocuparme de los negocios de mi padre? Aquel niño había estado discutiendo con los fariseos, con los religiosos de su tiempo. Y todos aquellos judíos, todos aquellos religiosos se admiraban ya de su doctrina. El niño creció en estatura y en sabiduría porque Dios estaba en él, porque él era Dios, porque él era el Padre eterno que estaba entre nosotros. A sus 30 años comenzó su ministerio y para darnos ejemplo a todos los adultos que creemos en él, se bautizó en el río Jordán. En ese momento se abrieron los cielos y se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia, escuchadle. Después de su bautizo, nuestro hombre, que era Dios, hecho hombre, comenzó a reunir a sus discípulos. Llamó a un recaudador de impuestos, a Mateo, que escribió posteriormente su evangelio. Recibió como discípulo a un recaudador de impuestos, a alguien a quien la gente odiaba, un recaudador de impuestos que colaboraba con los romanos, con los invasores. Llamó también a revolucionarios como Simón el Celote, que quería echar a los romanos y que quería un Mesías de espada, no un Mesías como Jesús que venía con el amor. También lo recibió aquel revolucionario judío, a Simón el Celote. Jesús también se reunió de prostitutas, y por eso fue criticado también. Una vez un fariseo invitó a Jesús a su casa, y cuando estaban todos allí cenando, de pronto entró una mujer que dice en los evangelios de mala fama. La mujer, llena de dolor por sus pecados, empezó a llorar sobre los pies de Jesús, y con sus lágrimas secó sus pies. El fariseo, pensando para sí mismo, dijo: si este fuera el Mesías prometido, no se dejaría tocar por esa mujer. Jesús lo miró y le dijo: Simón, ¿por qué te pones así? Vine a tu casa y no me has lavado los pies, ni me has dado un beso. En cambio, esta mujer está besando sus pies, está besando mis pies, y con sus cabellos lo está secando. Simón entiende que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y es que Jesús le estaba perdonando tanto a aquella mujer, y aquella mujer lo estaba amando tanto, que con sus lágrimas estaba lavando sus pies y con sus cabellos secándolos. Jesús tampoco tuvo prejuicio, ni rechazó tampoco a los imperialistas romanos que estaban invadiendo su país. Y una vez también se le acercó un centurión romano, uno de aquellos centuriones romanos que estaban invadiendo
su país. Y le dijo: maestro, ven a mi casa porque mi criado está enfermo y se muere. Jesús le dijo: vamos a tu casa. En aquel momento el centurión dijo: maestro, un momento, yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Solo di una palabra y mi siervo sanará. Porque yo soy militar, porque yo soy soldado. Y si le digo a alguien, ve, va. Por tanto, tú solo di una palabra y mi siervo sanará. Jesús miró a aquel romano, miró a todos los judíos y les dijo: ni en todo Israel he hallado una fe como en la de este gentil, como en la de este romano. Vete, le dijo al centurión, porque tu siervo ha sanado. Jesús no tuvo reparo de reunirse con prostitutas, con romanos, recaudadores de impuestos. Jesús, el hombre por excelencia, el protagonista de mi historia de hoy, se reunió con lo que toda la sociedad de su tiempo y la sociedad de hoy rechazaría. Jesús era amor. Jesús era el amor hecho carne. Jesús predicó en las sinagogas, pero también predicó en las calles de su pueblo, en las aldeas de Israel. Él, como decía, que iba en busca de las ovejas perdidas de Israel. Cuando la gente rechazaba a sus discípulos, los discípulos se enfadaban y decían: Señor, haz que llueve fuego sobre esta gentuza. Y Jesús decía: no sabéis lo que decís. Yo no he venido a destruir, sino a salvar lo que se había perdido. Jesús era el buen pastor que profetizó Ezequiel, el profeta Ezequiel, que vendría a curar a la oveja perniquebrada, que vendría a salvar a la oveja perdida. Jesús es también, como dice el profeta Isaías, el que no apagaría el pábilo o la vela que humea, ni partiría la caña cascada. Nosotros vemos una persona cascada, una persona rota por la droga, por el alcohol, y nos dan ganas de partirla del todo. Pero Jesús no vino a partir la caña cascada, ni a apagar esas velitas que están humeando. Jesús vino a encenderlas, a darle luz y a darle vida de nuevo. Jesús siguió predicando. Se buscó muchos enemigos, porque como ya he dicho, no tenía pelo en la lengua. No tenía pelo en la lengua. Una vez fue al templo de Jerusalén. Se encontró allí como todos los mercaderes vendían palomas, cambiaban monedas, y en la casa de Dios, en el templo de Jerusalén, los mercaderes hacían negocio como hoy. Muchos sacerdotes y ministros que dicen ser de Dios hacen negocio en nuestra iglesia, en la iglesia de Cristo. Cuando Jesús entró y vio a todos aquellos mercaderes haciendo negocio, volcó las mesas, hizo un látigo de cuerda y lo echó a todos. Y les dijo a todos: habéis convertido mi casa en una cueva de ladrones, y mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Pero ustedes la habéis convertido en una casa de ladrones. Como hoy día muchos han convertido la casa de Dios, la iglesia, en una cueva de ladrones. No han cambiado muchas las cosas, ¿verdad? En otra Pascua, Jesús entró triunfalmente en Jerusalén. Pero no entró triunfal en un caballo como Poncio Pilato, como César o como Pompeyo, como los grandes generales romanos, sino que entró triunfalmente en Jerusalén, humildemente en un pollino de asna, como dijo el profeta Isaías: he aquí tu rey viene a ti, hija de Sión, justo y salvador, en un pollino de asna. El rey de reyes, el señor de señores, no entraba en un caballo como un general, sino humilde en un pollino de asna. Todo Jerusalén lo aclamó y lo querían hacer rey por la fuerza, pero él se negó. Días después, Jesús celebró su última cena con sus discípulos, su última Pascua con sus discípulos. Allí, en aquella última cena, Jesús le reveló algo a sus discípulos. En un momento, Felipe le pregunta a Jesús: Señor, muéstranos al Padre, muéstranos a Dios y nos basta. Y Jesús le dijo: tanto tiempo llevo con vosotros que todavía no me has conocido. El que me ha visto a mí,
ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? En aquella última cena, Jesús le demostró que Él no era un simple hombre, que Él era Dios hecho hombre, el Padre eterno entre nosotros. En aquella última cena, Jesús también le dio una gran lección a sus discípulos, lavándole los pies. Antiguamente era costumbre que cuando llegaba un invitado a tu casa, el más pequeño de la familia, el más humilde de la familia, tenía que lavarle los pies a esa persona. En la última cena todos estaban esperando a ver quién era quien le iba a limpiar los pies los unos a los otros. Pero ¿sabéis qué pasó? Jesús se remangó, cogió una toalla y se puso a lavarle los pies a todos sus discípulos. Jesús les dijo a todos ellos: ¿habéis visto lo que he hecho con vosotros? Pues así como yo lo he hecho y soy vuestro Maestro y Señor, hacedlo vosotros con los demás, porque en el servicio está la felicidad. También en aquella última cena Jesús le dio un mandamiento a sus discípulos: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Amaos los unos a los otros como os he amado. Qué diferente sería el mundo, amigos, si nos amáramos los unos a los otros como Jesús nos ha amado. Mucha gente le echa las culpas de la guerra, del hambre, de las desgracias a Dios. Pero si siguiéramos los mandamientos de Dios, si simplemente siguiéramos este mandamiento, amarnos los unos a los otros, con el mismo amor con el que Jesús nos amó, qué diferente sería nuestro mundo. En aquella última cena, Jesús también tomó el pan y un poquito de vino, y les dijo a sus discípulos: tomad y comed todos de él, porque este pan es símbolo de mi cuerpo que va a ser partido por vosotros. Tomad y bebed todos de esta copa, porque esta sangre es símbolo de mi sangre que será derramada por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en recuerdo mío. Haced esto en recuerdo mío. Jesús le estaba recordando que Él iba a ofrecer su cuerpo y su sangre en la cruz para nuestra salvación. Después de esa cena se fueron a orar a un huerto, al campo, bajo las estrellas, porque no hay que ir a una iglesia o a un templo para conectarse con Dios. Después de aquella cena se fueron a un huerto de olivares, al huerto de Getsemaní. Allí Jesús le dijo a sus discípulos: estad conmigo y orad, aunque solo sea una hora. Velad y orad, porque la carne es débil. Velad y orad. Jesús se fue a orar solo. Y allí lloró sangre. Lloró sangre de angustia de la que le venía encima. Porque Jesús, que era Dios hecho hombre, iba a dar su vida en la cruz por nosotros. Iba a ser escupido, golpeado y crucificado por nosotros en la cruz. Y aquello a Dios como hombre le dolía. Y lloró lágrimas de sangre. Posteriormente, un traidor, uno de sus amigos, porque en todos los grupos de amigos hay un traidor, fue a aquel huerto con unos cuantos de guardia y lo delató. Y esto nos enseña, amigos, que si entre los amigos de Jesús hubo traidores, hubo un Judas, también lo habrá entre nosotros. Pero ¿sabéis qué? Aún así, Dios amó a aquel Judas, a aquel traidor. Y aunque Jesús, que es Dios, sabía que aquel Judas lo iba a traicionar, Jesús cenó con él. Y Jesús lo amó toda su vida. Aquel Judas, acompañado de unos cuantos romanos, apresaron a Jesús. Los discípulos se levantaron. ¿Y sabéis qué hizo Jesús? No salió corriendo, como muchos. Dijo: ¿a quién buscáis? Ellos le dijeron: a Jesús el Nazareno. Y Jesús no se achantó, sino que aquel hombre que hace un rato había estado llorando, dio un paso adelante y dijo: aquí estoy yo soy. En aquel momento todos aquellos soldados y aquel Judas cayeron de espaldas sorprendidos de la valentía y de la autoridad de aquel hombre, que no era cualquier hombre, que era Dios, nuestro valiente Señor. Apresaron a Jesús
Lo golpearon, le escupieron, lo interrogaron durante toda la noche. Los fariseos le preguntaron: ¿eres de verdad tú el Mesías? ¿Eres de verdad tú el Hijo de Dios? Jesús respondió: tú lo has dicho, yo soy. Le golpearon, le escupieron porque lo tuvieron como un blasfemo por hacerse igual a Dios. Por la mañana lo llevaron ante Poncio Pilato. Poncio Pilato le preguntó cuál era la verdad. Jesús antes había dicho en una ocasión: yo soy el camino, la verdad y la vida. Poncio Pilato lo entregó a los soldados. Los soldados le pusieron una capa púrpura, una corona de espinas y se burlaron de él. Salve, rey de los judíos, le dijeron. Le dieron un madero, le dieron una cruz, lo llevaron al Gólgota y allí lo crucificaron. Pusieron un letrero encima de él que decía: Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Lo pusieron en hebreo, en arameo, en griego y en latín, para que toda nación se enterara que Jesús era el rey de los judíos. Y allí en aquella cruz donde los romanos y los religiosos de su tiempo creían que habían crucificado a un criminal, estaba crucificado el creador de la vida. Allí en aquella cruz estaba crucificado el Padre eterno, muriendo por nuestros pecados en la cruz. Jesús no fue crucificado en la cruz porque le salieran mal las cosas. Jesús fue crucificado en la cruz porque estaba muriendo por nuestros pecados, para salvarnos. Todos hemos pecado y todos merecemos un castigo por nuestros pecados. Así como el delincuente se merece un castigo por sus delitos y se merece la cárcel, nosotros por nuestros pecados nos merecemos un castigo en el infierno. Pero Dios, el Padre Eterno, el Creador, nos amó tanto que nació como un hombre, que nació como un hijo y dijo: yo voy a pagar por vuestros pecados, por vuestros delitos. Yo voy a sufrir vuestro castigo y por eso yo me voy a dejar golpear, yo me voy a dejar escupir y yo me voy a dejar crucificar para pagar por el castigo que tú te mereces en la cruz, para que pagando yo, tú ya puedas ser indultado. Por eso murió Cristo en la cruz, por ti y por mí, para salvarnos, para que tengamos vida eterna. Siguieron burlándose de Jesús en la cruz. Le decían: si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Pero Jesús, siendo Dios, fijaros lo que nos amó, que pudiéndose haberse bajado de la cruz, prefirió quedarse en la cruz. Porque si Jesús hubiera bajado de la cruz y hubiera aniquilado a aquellos romanos y a aquellos judíos que lo crucificaron, nosotros hoy moriríamos y tendríamos que pagar por nuestros pecados. Pero ¿sabéis lo que sostuvo a Cristo Jesús en la cruz? El amor por ti y el amor por mí. Por eso no se bajó Jesús de la cruz y aniquiló a sus ejecutores, porque el amor por nosotros era más grande que el dolor que estaba sufriendo. Por fin, Jesús expiró. Dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, todo se ha consumado. Y expiró y murió. Pero la historia de nuestro hombre no acabó en la cruz. Lo enterraron. Jesús nació pobre, Jesús nació humilde, Jesús nació obrero, pero lo enterraron en la tumba de un rico, de José de Arimatea. Y a los 3 días resucitó. Resucitó también como profetizó el profeta Jonás, que el Mesías estaría 3 días en el interior de la tierra y al tercer día resucitaría. La muerte no pudo con Cristo Jesús. La muerte no pudo con Cristo Jesús. Jesús venció a la muerte. Y la venció no solo para Él, sino para nosotros, porque si Cristo resucitó, también resucitaremos nosotros con Él. Jesús venció a la muerte para todos nosotros, y su victoria es nuestra victoria. La victoria de Cristo sobre la muerte es nuestra victoria. Jesús resucitó, se apareció a sus discípulos. Algunos no creían: ¿cómo va a resucitar el Maestro si yo lo he visto crucificado? Jesús se apareció a ellos, se apareció a Tomás y le dijo: Tomás, mete aquí tus dedos en mis llagas, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: bienaventurados los que creen sin haber visto, como nosotros que creemos en Cristo sin haberlo visto. Jesús estuvo apareciéndose durante 10 días a sus discípulos.
A los 40 días ascendió a los cielos y días después descendió de nuevo su Espíritu Santo para vivir siempre entre nosotros, para estar, como Él dijo, todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Y ahora Cristo vive con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la historia, amigos, del hombre más grande de la historia. Esta es la historia del hombre con mayúsculas, del hombre más grande de la historia de la humanidad. Esta es la historia de Jesús de Nazaret, que no fue cualquier hombre, sino el Padre Eterno, el Dios fuerte que nació como un niño, que nació como un hombre. Esta es la historia de Jesús de Nazaret, el principio y el fin, el alfa y el omega, el que estuvo muerto y ahora vive por los siglos de los siglos. Esta es la historia del hombre más grande de la historia de la humanidad. Un hombre que apareció como hombre pero era Dios, que nació en un pesebre como un campesino pero lo adoraron como rey y señor, que no tuvo estudios pero lo llamaron maestro y tutor, trabajó como carpintero y creador, no tuvo nunca ovejas pero lo llamaron el buen pastor, jamás tuvo esclavos pero lo llamaron el Señor, tampoco fue médico pero a muchos sanó. Lo llamamos Padre Nuestro, pero hijo no crió. No era el sol ni una estrella, pero con su luz nos iluminó. Embustero lo llamaron, pero él jamás mintió. De endemoniado lo acusaron, pero él era el mismísimo Dios. Siendo el único justo y perfecto, lo crucificaron como un ladrón. Pensaron que acabaron con su vida, pero al tercer día resucitó.